Voy a pedir si apagan este aparato para que no haga tanto ruido. Muy buenas noches. Desde El Paso, Texas, en Norteamérica, llega la señal para todo el mundo en La Voz del Consolador, con las conferencias tituladas Transformados por su Espíritu. Nos sentimos muy contentos de llegar a todo el mundo vía internet y desde luego agradecemos a Dios esta oportunidad de poder participar de ese reavivamiento espiritual que Dios ha traído hasta El Paso, Texas, pero que está llegando a muchos hogares en todo el mundo. Desde luego, ustedes pueden abrir su página de internet en www.lavozdelconsolador.org. Ahí van a tener además muchos materiales que pueden bajar, que pueden copiar, que pueden repartir. Llámenle a sus amigos, llámenle a sus conocidos, mándenle un mensaje y díganle: ha comenzado La Voz del Consolador, y el tema Transformados por su Espíritu. Durante esta semana, de aquí hasta el próximo sábado, estaremos investigando, estaremos nutriéndonos a través de la palabra de nuestro Dios, solo la palabra, para que así seamos transformados por su Espíritu. Desde luego, Dios ha enviado a su siervo para que durante esta semana nos dirija en el estudio de la palabra, y a través de él vamos a recibir ese mensaje divino, el mensaje divino que nos prepare para este tiempo final de la historia del mundo. Y desde luego el pastor Andrés Portes ha sido preparado por Dios. Dios lo ha llevado en toda su vida a través de un ministerio especial. Y ahora, al desarrollar La Voz del Consolador, él está ayudando a muchas personas en todo el mundo. Y tenemos hoy esa oportunidad que Dios nos da. Y vamos a comenzar con nuestro canto tema. El canto tema para esta semana se encuentra en el himnario adventista y es Santo Espíritu de Cristo, ¿verdad? Voy a pedir si lo ponen en la pantalla y si alguien viene a ayudarnos para cantar Santo Espíritu de Cristo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a entonar precisamente el canto. Aquí viene la doctora, viene el hermano Aquino, vienen los dos para que nos ayuden a cantar este hermoso canto, Santo Espíritu de Cristo. Lléname de tu presencia.
amor eterno, fuerte, puro y fiel eres. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Cólmame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén, gloria a Dios. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede nuevamente para estudiar su santa palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la hermosa presencia de su Espíritu y gracias, Dios, por su compañía, por su presencia hermosa a nuestro lado. Gracias por los amigos y amigas presentes. Señor, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. Permita, Padre, que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos opiniones o ideas de un hombre, pero que recibamos cada uno de nosotros, Señor, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, habilítenos y capacítenos para comprender su verdad espiritual. Por tal razón necesitamos, Señor, que nos unja con su Espíritu y nos habilite espiritualmente. Traiga paz a nuestra mente. Prepare, oh Dios, nuestro entendimiento y que nuestras facultades sean habilitadas para comprender su palabra. Guíenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hemos dicho en ocasiones anteriores que la serie Transformados por su Espíritu es muy extensa y que la palabra arrepentimiento es la clave de toda la serie. Cuando usted estudia en el Nuevo Testamento la razón de ser del Evangelio, descubre que la palabra clave del Evangelio es la palabra arrepentimiento. Fue la palabra clave en Juan el Bautista, la palabra clave de Jesús, la palabra clave de Pedro y también la palabra clave en la teología del apóstol Pablo. Y es clave en la experiencia de la salvación. Si usted no es una persona arrepentida, no puede entrar en el reino de los cielos. Hemos dicho que la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de los patrones mentales. Significa cambio de las estructuras mentales. Las personas arrepentidas entonces se convierten en nuevas criaturas. Son personas que han nacido de nuevo. Usted puede ser muy religioso y no ser espiritual. Usted puede estar convencido de alguna verdad y sin embargo no estar convertido a la verdad. Por tal razón es imprescindible entender estas cosas. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús aquella noche, le lanzó una pregunta. Jesús no se dejó llevar por el camino de Nicodemo, sino que le dijo inmediatamente: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Y Nicodemo no entendió. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesucristo se sorprendió. Un maestro de Israel que no supiera algo tan elemental y tan sencillo. San Juan capítulo 3, mire la respuesta de Jesús. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando. San Juan capítulo número 3, versículo número 5. Oiga cómo Jesús respondió a este hombre. Dice el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La pregunta, si usted es un cristiano, si usted es una persona religiosa, usted debe estar seguro que usted ha nacido en el Espíritu, que usted ha nacido de nuevo, que usted es una persona arrepentida, porque podría llevarse una tremenda sorpresa cuando el Señor venga. En el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice algo que ocurrirá cuando Él venga. Mira lo que dice. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Por qué estamos comenzando así? Porque esta semana es muy importante, es imprescindible. Debemos aclarar las cosas para evitarnos problemas al final de la historia. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dijo Jesús, y entonces, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi pregunta, ¿estas personas eran creyentes, sí o no? Sí, y están completamente perdidas. Entonces yo pregunto, ¿es importante el arrepentimiento, sí o no? San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, versículo 30, Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted no sabe si es un arrepentido, usted está en serios problemas. Necesita entender y comprender el valor del arrepentimiento y saber si usted es arrepentido o no, arrepentida o no. Usted no puede dejar eso a ver lo que ocurra. Es un asunto de vida o muerte. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. La clave del Evangelio es el arrepentimiento. Por eso es tan importante entender esto. Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Y en su encuentro con el Señor Jesús, decíamos en el tema anterior, Pablo recibe el conocimiento del Evangelio por revelación. El conocimiento del Evangelio por el encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Al recibir el conocimiento del Evangelio por revelación, Pablo recibe entonces de la persona de Jesús, del mismo Jesús, un conocimiento profundo e íntimo de la realidad de la salvación. Él dice que después de predicar en Damasco, se fue a Arabia y por 3 años recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. No se lo reveló Pedro, no se lo reveló Pablo, no se lo reveló Santiago, nadie. El Evangelio por revelación lo recibió de Cristo. Número 1. Número 2. Ahora, el Evangelio como tradición doctrinal, él viene entonces, después de 3 años de estar en Arabia, viene a Jerusalén y se entrevista con Pedro y se entrevista con Jacobo. 15 días preguntándole, cuéntenme, díganme, ¿cuál fue el Evangelio que predicó Jesús? ¿Cuál era la esencia del Evangelio de Jesús? ¿Cuál es el Evangelio por tradición doctrinal? Y entonces, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, miren lo que le dijeron. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí comenzamos. Y veamos entonces la experiencia de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 3.
Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Queridos, porque esto es de vida o muerte. La salvación no es una lotería, la salvación no es un ticket, no es un billete. La salvación no es saber si me la saco, eso no es verdad. De hecho, la salvación es una persona, y la persona salvación se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? En 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ese es el testimonio de Dios. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted es una nueva persona. Si usted dice tener a Cristo y no es una nueva persona, revise el asunto, querido. Porque no es verdad que si usted se encuentra con Cristo, usted se queda siendo la misma persona. ¿Se acuerdan de Simeón en el templo cuando presentaron a Cristo, cuando lo dedicaron? ¿Se acuerdan que dijo el anciano: hoy han visto mis ojos tu salvación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo? Y Zaqueo dio un discurso diciendo que iba a repartir la mitad de sus bienes, y si alguien había defraudado, le devolvería 4 veces lo que le había robado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. Pero si es verdad que usted tiene a Jesús, si es verdad que Jesús lo tiene a usted, entonces usted tiene que ser por fuerza una persona arrepentida, una persona cambiada. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cambió Pablo o no cambió Pablo? ¿Cambió Pedro o no cambió Pedro? ¿Cambiaron los apóstoles o no cambiaron los apóstoles? Cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo resucita, la base del evangelio por tradición doctrinal, encontramos que ya los discípulos no estaban peleando por quién sería el mayor. Al contrario, olvidaron todo el deseo de ser grande y poderoso, y todos murieron como mártires para la gloria de Dios, con excepción de Juan. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El primer indicio de una persona arrepentida es que quiere darlo todo para Dios y entregarlo todo para la gloria del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y sigue diciendo Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. 4 cosas. Número 1, murió conforme a las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó. Y número 4, primero apareció a Pedro, a Cefas. Y no solo a Pedro, sino que apareció a más personas. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice Pablo, de los cuales muchos están vivos todavía, otros ya murieron. Pero esa gente que lo vio resucitado testifica que lo vieron. Y dice ahora, versículo 7, después apareció a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Le pregunto, ¿está Pablo contando una experiencia personal, sí o no? ¿Sí o no? No está contando lo que le contaron, está refiriendo, número 1, lo que él vivió, número 2, lo que le entregaron. Este es el evangelio por tradición doctrinal. Ahora bien, el punto es, ¿qué ocurrió en la vida de Pablo? Al conocer a Jesús, al encontrarse con Jesús, al entender el evangelio de la salvación, al entender lo que es el arrepentimiento, ¿qué ocurrió en la vida de Pablo? Decía en el tema anterior que la vida de Pablo la dividieron en 4 etapas, en 4 periodos. Número 1, un primer periodo desde su nacimiento hasta los 28 años. Se dice que a los 28 años fue que se encontró con Jesús camino a Damasco. Número 2, un segundo periodo de los 28 años hasta los 41 años. En ese tiempo, 3 años pasó en Arabia,
estudiando y aprendiendo del Señor Jesús. 9 años pasó en Tarso de Cilicia, porque después de los 3 años regresó de Arabia a Jerusalén, conoció a Pedro, conoció a Jacobo, y de allí se fue a Tarso de Cilicia. Allá vivió 9 años. Después de eso, entonces, desde el año número 41 hasta el 53, hizo todos sus viajes, escribió muchísimo, hizo todo lo que hizo. Pero ya cuando tenía 53 años hasta los 62, pasó 4 años en la cárcel, 5 años organizando y trabajando con las iglesias. Y allí termina la vida de Pablo. En el año, cuando tenía 62 años, le cortaron la cabeza. Pagó con su sangre la osadía de ser un cristiano fiel. Y él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, no me importa la vida. Pero es bueno entender y comprender al apóstol Pablo durante el periodo de los 28 años hasta los 41. Poco se dice acerca de él, pero si estudiamos con cuidado sus escritos, descubrimos frases que nos ayudan a entender qué pasó en la vida de Pablo durante ese tiempo. Y precisamente esas frases debemos aprenderlas en esta semana. ¿Por qué? Si usted aprende las frases claves de la vida de Pablo, comprenderá lo que puede pasar en la vida suya. Frases como frases claves. Veamos, por ejemplo, el cambio que hubo en su mente. Filipenses capítulo número 3. Mire cómo su mente cambió. Cómo al encontrarse con Jesús, todo su panorama cambió. Hubo un arrepentimiento, un cambio en su mente. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué sigue diciendo? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora presenta sus virtudes: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, si usted cree que tiene cosas que presentar a su favor, yo tengo más. Antes de conocer a Cristo, estaba basado en la justicia que es por la ley, la justicia que es por lo que Él puede hacer, la justicia que es por lo que Él sabe hacer. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo, mire lo que dice ahora. Versículo número 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice ahora? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alabado es el nombre de Dios. ¿Había cambiado o no había cambiado? ¿Sí o no? Usted necesita esa experiencia. Yo necesito esa experiencia. Llegar a un punto donde puedo decir: verdaderamente el Señor me ha cambiado. No es que cambie a la gente, no es que cambie a mi esposa, no es que cambie a su esposo, no es que cambie a sus hijos. No. Es que le cambia a usted. Si usted no cambia, las personas que le rodean, ¿cómo van a cambiar? ¿Se entiende o no se entiende? No es asunto de religión, no es asunto de religiosidad, no, es asunto de relación. Necesitamos relacionarnos con Jesús. Pablo se encontró con Jesús. Pablo conoció el evangelio de la tradición doctrinal, pero primero conoció a Jesús. Y por eso abandonó todo, tuvo todo por basura y entregó todo a Jesús. Y al final pagó con su sangre su entrega a Cristo Jesús. Querido, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando la gente ve que esa es tu experiencia, la gente creerá. Cuando tu experiencia religiosa es solamente un concepto, una doctrina, un credo, la gente argumenta y pelea contigo. Pero cuando la gente ve en tu vida encarnado ese conocimiento, esa experiencia, la gente termina creyendo. El mundo necesita eso. Tu familia necesita eso. Esa manera tan extraña de vivir la religión, de vivir el cristianismo, está haciendo que se pierda la gente aún en nuestra propia casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dejémonos de hipocresía. Pongamos la cosa clara con el Señor. Yo no vine a entretenerlos. No, yo vine aquí a presentarles la palabra de Dios.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted sea tan duro, tan bárbaro, oiga, tan extraño, que no le importe la salvación de sus hijos? Una vida tan pobre espiritualmente, tan dejada. ¿Cómo es posible que no le importe que sus hijos se pierdan? Eso es criminal. Eso es criminal. Y los hijos no creerán lo que usted le diga. Los hijos creerán lo que usted es. Si usted es un mentiroso y un falso, un hipócrita, los hijos lo saben. Te puede engañar afuera, pero usted no lo va a engañar a ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señores, dejémonos de tontería. Quitémonos la máscara. Esto se está acabando. Yo tengo 3 hijos. No se crean que yo vine de la luna o de Júpiter. No, yo vivo aquí abajo. Tenemos 3 hijos, 23, 22 y 17. Y no se crean que esos son tontos. Y me lo han dicho en la cara. Papi, te voy a decir una cosa. Ya los 2 mayores se graduaron en la universidad, están haciendo su asunto de su posgrado. Que sigue. Papi, vamos a decirte la cosa sinceramente. Si tú y mami hubieran hecho diablura, nosotros hemos hecho diabluras peores. Pero cada vez que la tentación llegaba decíamos, espérate un momento. Oye, esto no fue lo que me enseñó mi papá ni mi mamá. Y eso nos dio valor moral para decir no. Y ahí están. Querido, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Yo no vine a jugar con teología y con discursos. No, déjese de eso. Esa es la palabra de Dios para colocarla en la mesa. Pablo, ¿cambió o no cambió? ¿Lo cambió el Señor o no lo cambió? ¿Era un fariseo completo Pablo? Sí. ¿Estaba correcto conforme a la ley? Sí. ¿Estaba caminando derecho? Sí. Él dice en cuanto a la ley, irreprensible. En otras palabras, nadie me puede reprender nada. Qué abusador y andaba matando gente. Mire qué barbaridad. ¿Notan ustedes cómo andaba la mente de Pablo? ¿Se entiende o no se entiende? Sin embargo, se encontró con Cristo Jesús y cambió todo. Ok, ¿están listos para que empecemos aquí a hablar un poco de la experiencia de Pablo, del Pablo cambiado? Mire qué testimonio lindo. Gálatas 2:20. Voy a ser breve con Gálatas 2:20 porque en realidad tenemos que entrar en otro asunto un poquito más profundo. Gálatas 2:20. Pablo arrepentido, Pablo cambiado, Pablo caminando con Jesús. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos da una idea de lo que ocurrió en la vida de Pablo después que regresó de Arabia. Durante esos años, 28 al 41, lo que Pablo dijo. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice ahora? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice él, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la frase que me interesa. Me amó, ¿y qué cosa dice? Se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Hace unos días, bueno, la semana pasada estuvimos en México y analizamos esta parte, así que voy a ser breve porque ya eso está en la internet. ¿Qué significa me amó y se entregó a sí mismo por mí? En la antigüedad, en la época del pueblo de Israel, existía una costumbre de que si una familia caía en la pobreza y lo perdía todo y tenían que venderse como esclavos, el pariente más cercano tenía el deber de comprar a esa familia que había caído en la esclavitud. Pagar para darle libertad y pagar para que recuperaran sus tierras. Se llamaba el pago o el pariente más cercano, el redentor, el que pagaba el rescate. En el caso de nosotros que caímos en pecado, Dios no mandó a un ángel ni a un ser humano. Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 2, veamos. Mire qué lindo. Cómo el mismo Dios viene a la tierra a pagar, a cubrir, a resolver el problema. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo dice la Biblia? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué dice ahora? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice ahora? Es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué cosa? Tentados. ¿Vino Cristo o no vino? ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? Capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué dice? Cuerpo. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿y qué dice? Para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes, ¿qué cosa? Las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Promete Dios cambiar nuestra mente, sí o no? ¿Promete colocar sus leyes en nuestra mente, sí o no? ¿Promete hacer de nosotros una nueva criatura, sí o no? Entonces Pablo nos está diciendo: verdaderamente Cristo vino, verdaderamente pagó el precio de nuestro pecado, verdaderamente resolvió el problema. Ahora yo amo a Cristo Jesús porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pagó el rescate para que yo fuera libre para la gloria de su nombre. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Cuando usted conoce y entiende esta mecánica, usted no tiene que andar con la cabeza hacia abajo, tiene que levantar la cabeza hacia arriba, porque ahora usted es un hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Y usted no tiene cuenta pendiente con el diablo. De hecho, Cristo no le debe nada al diablo. Cristo pagó el precio del pecado, y en el afán de pagar el precio del pecado, le costó la vida y la muerte en la cruz. Y doy gloria a Dios que Cristo resuelve el problema del pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted se entrega a Cristo Jesús, no tiene nada que temer. El pecado está resuelto y en Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, con Cristo estoy juntamente muerto en la cruz. Ya Pablo murió. Por eso él dice: ya no vivo yo. El afán de nosotros los cristianos es que estamos afanados en vivir nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y sacar nuestra agendita. Déjese de eso. Estoy juntamente crucificado. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. La Biblia es hermosa. Filipenses 1, 21. ¿Qué dice el versículo 21? Dice Pablo: porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el punto. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi pregunta: ¿se entregó Cristo por usted, sí o no? Entonces debería usted y debería yo, deberíamos entregarnos a Cristo, sí o no. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico? Según la sociología, ¿el joven rico era bueno o era malo? Era bueno. Se salvó, se perdió. Se perdió. ¿Se perdió porque era bueno? No.
¿Se perdió porque era malo? No, se perdió porque rechazó a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? El ladrón en la cruz, que ni el nombre sabemos, ¿era bueno o era malo? Malísimo, compadre. Si lo estaban clavando en la cruz era porque era un bandido, un bandido. ¿A quiénes clavaban en la cruz? A los bandidos. Mi pregunta, ¿se salvó el ladrón en la cruz porque era malo? No. ¿Se salvó el ladrón en la cruz porque era ladrón? No. ¿Se salvó el ladrón en la cruz porque? Tranquilo. Se salvó porque aceptó la promesa de Cristo Jesús. Así que tenga cuidado. Usted puede estar señalando a los ladrones, usted puede estar señalando a las prostitutas, usted puede estar señalando a todos los pecadores y usted perderse y ellos salvarse. Porque este negocio no es cuestión de buena conducta, es cuestión de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, su vida cambia. Si usted no tiene a Cristo, perdone, usted es un buen religioso, pero su vida no cambia. ¿Sí o no? Y ese es el punto que está diciendo Pablo. Ya no vivo yo. ¿Cómo es posible que usted sea un cristiano y tenga una agenda personal? ¿Cómo es posible que sea un cristiano y quiera hacer las cosas usted a su manera? No, tranquilo. Hagamos las cosas para la gloria de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Ganancia. Ese es el punto. Rendirnos a Cristo. ¿Usted está dispuesto a rendirse a Cristo? Sinceramente. No me diga aquí que sí, después que llegue a la casa le salgan las uñas. No, tranquilo. Y entonces el chiquito le dice, eso no fue lo que tú dijiste en la iglesia, papi. Qué cosa linda, mamá. Usted se calla la boca. Tranquilo, espere. Así se pierde el niñito también. Hace unos días estamos en la ciudad de Houston. Hay tantas cosas lindas que ocurren en este santo ministerio. Y vino una señora con su esposo. Estamos en la iglesia de Rampart. Esto no puedo dejar de contarlo. Tantas experiencias. Cuando terminé de predicar, me gusta sentarme en la silla y para si la gente quiere venir a hablar, bueno, pues hablamos. Y una señora vino y me dice, claro, siéntense. Se sentó la señora y se sentó el esposo. Y entonces me dice el esposo, mire pastor, nosotros comenzamos a escucharlo en el programa de radio de La Tremenda. Ya hay una transmisión. Wow, ya leí de un anuncio ahí. Bueno, en una cadena de radio. Dice, comencé a escuchar hace como unos 3 meses, 6 meses. Y eso comenzó a trabajar en mi mente, cómo la Biblia puede ir aclarando las cosas. Mire, pastor, en mi casa mi vida era un infierno, con mi esposa, con mi hijo. Mi hijo y yo nos odiábamos. Mire, eso del demonio. Yo quería como desaparecer el muchacho ese y él me quería desaparecer a mí. Era un verdadero infierno lo que tenía en mí. Y entonces se trancó, ya no pude seguir hablando. Entonces la señora siguió contando la historia. Pero pastor, el Señor lo ha cambiado, lo ha transformado. Es increíble, usted tiene que ver ahora cómo se sienta con su hijo a estudiar la Biblia, a orar, y se sientan a dialogar. Y cómo todo ha cambiado en la casa desde que dejamos entrar la Biblia, desde que escuchamos los sermones, y cómo Dios ha transformado todo, pastor. Por eso vinimos. Nosotros vivimos por allá lejísimo, en Katy, por allá, y hemos venido hasta aquí para escuchar. Bueno, ahí terminó la cosa. Más tarde, porque estamos de una campaña, terminamos la campaña, arrancamos con otro lugar. Voy a otra iglesia que se llama Belén. Y viene entonces, el niñito le había contado a la mamá. Le dice, mamá, yo quiero conocer el padrecito que cambió a mi papá. Cosa linda, mamá. Dice la mamá, pues tú lo vas a conocer. Así que vinieron esa noche, terminó el tema. Y entonces siempre me siento. Y viene la señora. ¿Podemos hablar un ratito? Claro, siempre. Viene el esposo, me mira y empiezan las lágrimas, porque es que el espíritu cuando te agarra, y cuando te cambia o no. Y entonces me dice la esposa, mire, este es mi hijo, él quería conocerlo. El chiquito sin mucho miedo viene y me mira, y me abraza, y empieza a llorar. Y me dice, gracias porque cambió a mi papá. No, mi negro, quien cambió a tu papá fue el Espíritu Santo. Y me mira así, lloroso. Antes yo odiaba a mi papá y yo oraba, ay que lo maté, ay ojalá se muera. Pero ahora no. Ustedes me están entendiendo. Me están entendiendo. No pierdan más tiempo. No se crean que mañana no existe. Arreglen las cosas hoy. Arreglen sus cosas con el Señor hoy.
hace un lío con su mujer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy es el día del Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día de entregarse a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Comience a resolverlo hoy. Cada vez que usted dice comienzo mañana, ese mañana nunca llega, porque mañana, ¿qué día es? Mañana, cuando amanece al día siguiente, es mañana. Le decía a la muchacha, hoy no, mañana te doy la respuesta. El pobre infeliz otra vez decía, pero tú dijiste que mañana. Dice, claro, mañana te doy la respuesta. Y el tipo estaba tan enamorado que cada día venía y le decía, pero hoy tú me dijiste que era hoy, me dijiste ayer. Y decía, no, yo te dije mañana. Hoy no fío, mañana sí. ¿Entendieron? Y el tipo se molestó y le dijo, mira, hoy es el mañana del que me hablaste ayer. Hoy es el mañana del que dijiste ayer al Señor. ¿Cuánto tengo que entregarme al Señor? Hoy. No, que tengo que arreglar. Mire, mi negro, déjese de cosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que dice el Señor, y yo os haré descansar. Vino Pablo cargado con odio, con rencilla, con amenazas, ¿sí o no? El Señor lo trayó del caballo, lo tomó al suelo y dijo, oye, ¿qué te pasa a ti conmigo? Y ahí cambiaron las cosas. ¿Quiere usted que lo traigan del caballo? El hombre lloraba, tenía un tremendo cáncer fulminante, le quedaban días de vida. Y así se entregó al Señor. ¿Quiere usted que le pase así? Una niña se bautizó en nuestra iglesia, su hermano empezó a molestarla, él se decía ser ateo. ¿Pero qué interesante? La chiquita ya estaba que no aguantaba, me decía, pastor, yo creo que voy a tener que dejar la iglesia. Digo, ¿por qué? Mi hermano mayor me tiene fastidiado con la iglesia. Digo, mira, dámele este mensaje a tu hermano. Dile, digo el pastor, si tú no quieres que te lleve el diablo, que me deje tranquilo. Ella pues eso lo dijo. Y el tipo se rió y se burló y dijo barbaridades del pastor. Viene y me dice, lo que me dijo fue, y se rió de usted. Digo, ¿qué? La segunda. Dile a él que voy a orar por él para que el Señor lo tumbe del caballo y se salve. Después yo lo digo. Y él, como no entendió, se quedó así como del caballo. Yo no monto el caballo. Gracias a Dios que no entendió. Agárrese. El tipo era un bandido, 22 años, le gustaba bregar con mujeres, y una aquí, otra allá y otra por allá. Era el comienzo del SIDA. Buen día, empezó a sentir una fiebre peligrosa. Fue y se hizo la prueba y salió positivo. En ese tiempo el SIDA era una cuestión que, mire, compadre, hasta el nombre no se pronunciaba. La gente tenía miedo hasta de decir SIDA. Porque eso era como decir lo peor de lo peor. Y todavía lo es. Viene la chiquita a la iglesia llorando y me dice, pastor, mi hermano parece que cayó del caballo. Digo, no, lo tumbaron. ¿Qué le pasó? Tiene el SIDA. Digo, alabado sea Dios. El Señor lo quiere salvar. Dice, y él le dijo que si usted podía ir a la casa para hablar con usted. Claro, con mucho gusto. Pero en el cuadro. Llegué a la casa, fui con otra persona de la iglesia, otra anciana. Y como había tanto asunto del SIDA, la gente creía que el SIDA se pegaba de que en el aire, en una respiración, que si tú tocas, que, oye, quiera, el pobre muchacho lo tenían en la casa, en una silla en la esquina ya solito, y el resto de la gente para acá. Todo el mundo como mirándolo, como, no se le acerque. Y entonces llega este pastor medio tonto, saluda a todo el mundo y había un espacio vacío. Incluso todo le pasa a saludar al muchacho y le dice la mamá, pastor, él es el que tiene la enfermedad. Y la miro y le digo, ¿ah, sí? Sí. Ah, bueno, pero yo vine a verlo a él, pues. Yo le digo, mi amigo, Dios le bendiga. No le pregunté cómo está porque yo sabía cómo estaba, ocupado del caballo. Y entonces le digo, ¿y entonces? Y se me tumbaron por favor. Digo, ¿acepta a Cristo como tu Salvador personal? ¿Quieres aceptar al Señor en tu vida? ¿Acepta la palabra de Dios como la única regla de fe y doctrina? Sí.
Y ahí le hice todas las preguntas, toda la doctrina bíblica. Toda dijo que sí. Se hizo hacer el Jesús. Ese día se entregó al Señor. Empezó a estudiar la Biblia, terminó bautizándose, murió, pero murió en la fe de Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Vivo un bandido o muerto un cristiano en Cristo Jesús? ¿Cómo la quiere usted? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere suave o la quiere dura? ¿Quiere curva o quiere recta? El Señor quiere salvarle a usted. No se la ponga difícil porque no puede tumbar del caballo. Me gustaría orar por los que quieren que lo tumben del caballo. He visto a muchos tumbados del caballo y duele. Usted nunca se ha caído de un caballo. ¿Cuántos se han caído de un caballo corriendo? ¿Eso duele o no duele? No, Martita, compadre, a veces uno cae de mala forma y duele. Suerte que cuando yo me caía de los caballos era un adolescente y el dolor se iba rápido, pero a veces eran unos rapillones que duraban semanas en sanar. Y unos golpetazos, imagínense un caballo corriendo y que de repente en la esquina el caballo se le ocurrió doblar y se siguió derecho. Yo lo viví también. Y eso es lo menos, pero estas caídas son fuertes. Bueno, nadie quiere caerse del caballo. Voy a cambiar mi pregunta. ¿Le gustaría entregarse al Señor por la cuenta? Y dejar de pensar tanto. No piense tanto. Ponga su vida en las manos del Señor. Y deje las consecuencias. Póngase en pie conmigo si usted decide hoy entregarse a Cristo Jesús. Y que las consecuencias queden en las manos del Señor. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad. ¿Qué dice? Y la verdad os hará libres. Y dijo también: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Yo quiero orar aquí al frente con este grupo. Si usted tiene una situación en su vida que ningún ser humano le puede resolver y que el único que puede resolver es Dios, venga al frente conmigo. Vamos a orar con usted. Venga, pase al frente. Recuerde, si es un dolor de cabeza, una fiebrecita, por favor, quédese ahí. Es un problemita que tiene que debe $3,000. Estamos hablando de cosas fuertes, situaciones que nadie puede resolver, situaciones que solo Dios la puede resolver. A Pablo solo Cristo podía resolver el problema. Por eso el mismo Cristo vino y se encontró con Pablo. Si tu situación es igual, ven al frente conmigo. Creemos en un Dios todopoderoso. Jesús dijo: y aquí estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Viniste hoy, el problema es tuyo, de tu esposa o de tu esposo, de tu hijo, de tu madre, de tu padre, no importa de quién fuera. Si te atañe a ti, si te afecta a ti, tenemos a Cristo que es todo. Pablo tenía un tremendo problema, perseguía a la iglesia de Cristo. Y me gusta porque él dice, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, dice lo siguiente, y me gusta que él lo dice con una humildad maravillosa, cómo perseguía a la iglesia y le hacía daño a los cristianos. Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice ahora: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo no sé qué te llevó a esa experiencia, yo no sé qué te llevó a esa situación. Una cosa sí sé, que Dios es clemente, piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso yo lo sé. Así que clamemos a ese Dios misericordioso para que sea propicio a ti y sea propicio a mi vida. Si es verdad que usted pone su vida en las manos del Señor y clama en esta hora su intervención en la vida suya y usted le da derecho legal a Dios, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, pasamos al frente
levantamos la mano pidiéndole, Dios, que tome el derecho de nuestra vida. Le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Le reconocemos como nuestro Dios. Venimos ante usted con nuestra carga, con nuestro problema, con nuestra dificultad. Nada ni nadie lo puede resolver. Solo usted, Señor. Gabriel dijo que para usted nada es imposible. Así que venimos ante usted para entregar toda nuestra carga. Señor, sálvenos. Señor, rescátenos. Señor, libértenos. Señor, asístanos. Señor, haga que seamos personas arrepentidas. Padre, cambie nuestra mente. Y Señor, sálvenos. Que nada ni nadie nos separe de usted. Pedimos, oh Dios, una bendición grande y abundante sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Que ellos y ellas con problemas serios, cualquiera fuere, Señor, que cada caso sea atendido por usted. Que esas manos que trajeron los mundos a la existencia, que esa palabra que habló y pronunció y las cosas se hicieron realidad, que ese poder del divino y todopoderoso Creador trajo todo a la existencia de la nada, pueda hoy ser efectiva y eficaz esa palabra en la vida de cada uno de nosotros. Nos entregamos en sus manos, aceptamos su voluntad cualquiera que sea, Dios eterno. Aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, y como Pablo queremos ser cambiados para la gloria de su nombre. Que no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. En nuestro anhelo y oración, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga. Si se mantienen así un ratito, por favor, hay un regalo musical para ustedes.